Hola Brian, buenas noches. Mira, lo que tú necesitas o quieres hacer es esto, un corte láser en un acrílico. Cuando tenemos el acrílico transparente, nosotros lo podemos imprimir directamente con el plotter de inyección de tinta. Nos queda algo así. Al ser un acrílico transparente, no puedes imprimir color blanco, únicamente lo que es el CMYK. Del lado que tú estás imprimiendo se va a notar como una textura mate, que es donde cae la tinta. Cuando tú ves el reverso, que es el lado que no tiene la tinta, te queda un color mucho más brillante visualmente, porque la tinta la llevas aquí abajo. Si tú ves la tinta acá arriba, se va a ver mate. Cuando tenemos un acrílico de color cortado en esta forma y nosotros imprimimos los colores directamente, los colores se van a ver muy diferentes porque va a predominar el color del acrílico. Entonces, si te fijas, lo que es blanco aquí lo estoy viendo prácticamente porque tengo un fondo que es mi mantel color blanco. Pero en el caso de que yo le meta un rojo, un naranja o algún otro color, pues ese color blanco va a desaparecer automáticamente. A esto es lo que yo me refiero. Ya que nosotros no tenemos tinta blanca en el plotter, podríamos llegar a imprimir directamente sobre un acrílico de color blanco, que sería algo así. Entonces ahora sí voy a ver los colores nítidos, puros, pero no tengo ninguna transparencia. Cuando nosotros imprimimos en el vinil transparente, es este de aquí. La calidad máxima que me manejan son 1200 dpi, pero nosotros a la hora que hacemos esto, tenemos el mismo problema que con la impresión del acrílico translúcido o transparente. No tenemos el color blanco. Cuando yo lo monto en un acrílico de diferente color, que no sea blanco o transparente, automáticamente ese color blanco lo pierdo. Entonces, si yo lo montara en un acrílico de color, ese blanco automáticamente desaparece. ¿Qué es lo que pasa con tu diseño de la esfera de dragón que tiene brillos blancos? Entonces, para yo obtener este tono blanco que necesito, tendría que laminar esto por atrás. Más bien, imprimir esta imagen espejeada porque donde yo imprimo no tiene solvente, pero no tiene adhesivo, pero del lado que tiene el adhesivo quedaría al revés mi imagen, como se ven las letras aquí. Entonces tengo que imprimir mi diseño espejeado para que yo al ver el lado que tiene el adhesivo aquí se pegue en la parte de abajo de mi esfera de acrílico y el color blanco automáticamente lo voy a tener en el momento en que yo lo ponga sobre una superficie blanca, que sería por ejemplo este caso. Aquí yo ya veo el fondo blanco porque tengo una superficie blanca, pero si yo lo levanto, pues voy a tener una superficie translúcida, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es ponerle un vinil blanco
desprenderlo. Bueno, hagamos que lo desprendí. Pegárselo encima al vinil transparente, que esto es el proceso del laminado. Sería ponerle un vinil blanco encima a la parte que no tiene adhesivo en el transparente, y a la hora que yo desprendo esto, ya voy a tener en esta cara de acá un color blanco que me daría el vinil blanco con el que lamine el transparente. Y ahora sí, meto este plato y se lo pego al transparente para que la tinta transparente me quede abajo, se vea por la parte de encima, y tengo un vinil blanco de fondo que me va a dar la parte de los reflejos que necesito. Ahora, cuando yo hago un corte en vinil, el color me lo da el tono de cada vinil. Para yo poderlo pegar exactamente donde va el diseño de cada pieza, tendría que desprender cada elemento y pegarlo por aquí encima o por la parte de abajo, ya depende de cómo lo quiera yo. Pero al estar manipulando esto con los dedos, yo voy a ponerle la huella digital al adhesivo, y esa huella digital, a la hora que yo lo pegue por abajo, va a quedar esa silueta encapsulada entre el vinil y el acrílico, justamente donde está el adhesivo, por la manipulación de los dedos. Cuando yo no quiero ese tipo de manchas, lo que yo tengo que hacer es crear mi corte de vinil al tamaño, depilar toda el área que no me sirve, eso se desecha, y pongo una película transparente que se llama transfer. El transfer me permite manipularlo, que es lo que está pasando aquí. Se queda todo el vinil atrapado aquí. Entonces yo tengo mi superficie, lo coloco y lo tallo. A la hora que yo tallo, ese vinil queda pegado en la superficie a la cual yo lo tallé, sin la necesidad de que yo esté tocando esta cara de aquí. De esa forma mi vinil va a quedar limpio, pero tengo que hacer el corte preciso en el lugar que va cada elemento de cada color. Entonces la esfera está llevando un corte de vinil color rojo, un corte de vinil amarillo, un corte de vinil naranja y un corte de vinil blanco. Cuando yo hago un círculo transparente, cuando yo hago un círculo color naranja o amarillo y tengo mi vinil, si yo lo pongo en la parte de abajo, el color del acrílico predominante va a cambiar el color de aquí abajo. Entonces, para que no pase eso, el vinil tiene que ser pegado encima, para que yo vea el color del vinil puro sobre el acrílico de color que se vaya a elegir. Pero tendría que hacer un corte de la estrellita roja, un corte aquí del brillo blanco, un corte de aquí de naranja, y a lo mejor meter un acrílico color naranja translúcido, o en el caso de que fuera amarillo, pues también estarlo haciendo así de esa manera, un corte rojo, un corte naranja, un corte blanco, para que me pueda dar a entender mejor.